y hay diferencias entre las dos. Voy a ser breve para al final llegar a lo que queremos. Breve en la teoría y vamos a hacer un ejercicio. Mientras tanto, la hermana Nena nos colabora con lo que necesitamos para ese ejercicio final. Las emociones son transitorias, tienen una intensidad mayor, son así, mientras que los sentimientos son más duraderos y son menos intensos que las emociones. Las emociones aparecen rápido y son inconscientes. A veces reaccionamos de una manera que yo no hubiera hecho eso, de una manera espontánea. Yo no hubiera mirado así, ¿cierto? Por lo menos yo soy que en mis expresiones reflejan mucho mis emociones, mientras que los sentimientos son más lentos. Las emociones aparecen primero y después de las emociones llegan los sentimientos. Y sin emociones no hay sentimientos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, mientras que los sentimientos interpretan las emociones. ¿Cuál es un ejemplo de emociones? La alegría, la tristeza, el enojo, el miedo. Y por ejemplo, un sentimiento sería la traición. El sentimiento de la traición viene mezclado con la emoción del enojo y la tristeza. Vamos a hablar un poquito acerca del miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Voy a empezar por la alegría, que es como la mejor. Cuando experimentamos la alegría, pues es la emoción que no nos gusta experimentar, ¿cierto? Se siente agradable, nos refleja nuestro estado de ánimo, contagia. Usted empieza a reírse y otro empieza a reírse y no sabe por qué, pero usted también se empieza a reír. Alegra el corazón, la sonrisa, se siente así todo agradable y todo bonito. La tristeza es una de las emociones más incómodas, ¿cierto? Porque puede llevar a una transformación. En uno de los trabajos que tuve, fue directora de un hogar del anciano. Y ahí Dios me enseñó que una buena o mala vejez no depende si usted tiene o no tiene hijos. Muchos dicen, ay, usted sin hijos, ¿quién va a ver por usted en la vejez? Pero resulta que allá habían abuelos que nunca tuvieron hijos y la mejor vejez fue haber llegado a ese hogar, eran felices. Pero también conocí abuelos que tuvieron muchos hijos, y en especial un abuelo, don Pedro. Don Pedro en su juventud, tuvo su vida y muchos hijos, pero las malas decisiones lo llevaron a ese ancianato. Los hijos y el abuelo, de tanta tristeza, entró a depresión, y la depresión lo llevó al suicidio. Al tercer intento, por ahí dicen que la tercera es la vencida, y al tercer intento, y el abuelo, cuando eso, decía que él escuchaba una voz que le hablaba del oído y le decía, mátese, mátese. El abuelo nunca pudo superar el hecho que él llegara para el ancianato. Eso fue lo peor que él pudo sentir. Entonces, la tristeza
o la tristeza nos puede llevar a una depresión profunda y esa depresión desencadenar no solo en el suicidio, sino también a veces en el ¿qué? En el homicidio. El miedo. Vamos a dejar el miedo de último. El enojo. Preciso antes de venir, escuchamos una historia acerca del enojo. El enojo es una emoción muy reactiva, muy impulsiva, que nos dijeron por acá, muy espontánea. Porque cuando nos enojamos, a veces no sabemos cómo vamos a responder, qué vamos a decir y cómo vamos a actuar. Muchas veces esa acción no es tan objetiva porque ¿qué? Porque no pensamos. Exacto. Ven la historia. Una señora que era mucho enojo y toda hora era con rabia, contestaba mal, y hablaba mal, y groserías, y todo mal genio, y peleaba con todo el mundo, hasta que llegó alguien y le dijo que alguien con mucho liderazgo, y ella le contó que le ayudara. Y él le entregó un frasquito y le dijo que cada vez que experimentara el enojo, tomara 10 goticas de ese líquido en un vaso de agua. Y así fue. Cuando ella se volvió a encontrar con esa persona, le dio las gracias y le dijo que había mejorado el manejo de la emoción del enojo. Soltó la risa. Él dijo, ¿en serio? Me alegra. Pero eso, gotitas no eran más que agua. Lo que pasa es que la señora con las gotitas, pues ella, creyendo de que le iba a sanar, la señora no hablaba. Entonces él le dijo, el remedio era ¿qué? Callar, porque muchas veces corremos riesgos y actuamos o reaccionamos de la forma no adecuada y equivocada y herimos a veces por un impulso y decimos cosas que hieren, y eso es como, no sé si ustedes algunas veces la dinámica es de coger una hoja y arrugarla y después volverla a dejar como estaba. Es imposible. Acerca del miedo. El miedo, cuando nosotros sentimos miedo, ocurre una serie de cosas en nuestro cuerpo que nosotros ni siquiera nos imaginamos. La emoción del miedo es una reacción de alerta, porque hay un peligro. Por ejemplo, esta mañana, la mayoría, de una vez, los que nos despertó, de una vez, desperté, está temblando. Y yo me dije, amor, el niño de la suegra. Él dijo, como que se quede quieta allá. Y yo pensaba, ay, lo que sea, que me coja corriendo. Empezamos nuestro cuerpo, coloqué aquí cada detalle para no perdernos de nada. Ojo, porque si se pierden del hilo, cuando nos dan una mala noticia o cuando experimentamos lo de esta mañana, enseguida nuestro cuerpo envía una señal al hipotálamo, que es más o menos aquí y es más o menos acá. Después miren en internet. El caso es que manda la señal de que de alerta, hay peligro, hay que correr, hay que saltar, hay que salir o hay que defenderse porque si alguien nos pegó, entonces de una vez alerta. Eso son cuestiones, todo lo que voy a mencionar es en cuestiones de milésimas de segundos. De una vez manda el mensaje al hipotálamo y se activa la adrenalina y el cortisol, se disparan de una cosa impresionante. Entonces empieza a llegar que la taquicardia, corazón empieza a acelerarse y luego empieza a bombear la sangre y luego entonces nosotros necesitamos y empezamos a respirar profundo porque necesitamos que el mensaje llegue más rápido que al cerebro, y ahí es cuando se bloquea la corteza frontal, donde no logramos razonar, que a veces usted no sabe
qué hacer, exacto. Es porque esta parte que se bloquea. Muchas veces, ¿usted por qué no me hizo? O después de que pasan las cosas, uno dice, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, pero eso es natural. Después se afecta el hipocampo, que es la memoria donde están los recuerdos. Entonces ahí es donde usted se le olvida. A mí se me olvidó que el lugar más seguro, nosotros vivimos en un quinto piso, eran los baños, que las escaleras son las más peligrosas. ¿Sí? En ese momento usted se le olvida todo eso porque se bloquea sus recuerdos de qué es lo que debe de hacer en ese momento. Entonces el cortisol empieza a elevarse y se eleva de una manera que entonces el cuerpo empieza a que usted siente como esa adrenalina, como mueva así, como haga rápidamente. El cortisol, normalmente el cortisol en la noche baja. ¿Por qué? Porque necesitamos descansar. A medida que va pasando la noche, el cortisol vuelve y sube más o menos hasta las 8 de la mañana para nosotros hacer nuestras actividades del día. La mente y el cuerpo no distingue cuando esa alerta de peligro es real o cuando la alerta de peligro es imaginaria. Es decir, cuando nosotros y sobre todo las mujeres vivimos angustiadas, que los hijos viajaron, ay Señor, que no le pase nada, y empezamos a maquinar e inventar, ¿cierto? A imaginarnos cosas. Que tengo una cita médica, un examen, y eso ya nos diagnosticamos casi. Que, bueno, no tengo para pagar tal cosa, no, nos van a embarcar. Y empieza a imaginar, y lo que el cuerpo ocurre cuando es real, lo mismo sucede cuando es ¿qué? Cuando es imaginario. A mí me pasa cuando estoy como bajo presión o cuando estoy angustiada, yo me siento la adrenalina y el cortisol porque yo siento como cuando le ponen a uno cuerda y usted tiene que estar haciendo como acelerada. El 90% de las cosas que nosotras nos imaginamos no suceden. Y mire todo lo que le estamos haciendo al cuerpo, lo que lo estamos acelerando y lo que lo estamos alterando. Ese alto nivel de cortisol, cuando nosotros mantenemos con ese estrés, con esas angustias, con esas preocupaciones, con esas emociones que no controlamos, las vamos llevando a otro nivel. Y ese nivel afecta varias áreas. Afecta la parte física, se nos empieza a caer el cabello, falta el aire, problemas gastrointestinales, el colon, el cuerpo pesado, rígido, dolor en todos lados, empiezan los estrógenos, un mundo de cosas. Y el estrés constante nos inflama, la gastritis, la gastroenteritis, el colon irritado, y nuestro aparato intestinal se afecta y hace que no funcione como es. La impermeabilidad del aparato intestinal hace que no funcione y que nuestro cuerpo y en nuestra sangre ingresen cosas que no deban ingresar, ¿Y todo por qué? Muchas veces la raíz de nuestras enfermedades es el no manejo de las emociones. Mi mamá, hace años venimos con mi mamá, con exámenes, hemos vivido un sinnúmero de cosas, le han hecho exámenes especializados, colonoscopia, una resonancia, nos hemos pagado muchísimo, pero el problema de mi mamá son las emociones. Yo le digo a mi mamá, Dios nos salva en la víspera.
Conociendo nuestras reacciones cuando el cortisol, cuando eso lo del susto sucede, sabemos que todas esas reacciones en el cuerpo son ¿qué? Son normales. Cuando esas reacciones o cuando esos miedos son reales. En el momento, por ejemplo, lo que ocurrió esta mañana, sabíamos que esto es yo, con que respire profundo y esto ahorita va a pasar. Pero la idea es que nosotros no nos imaginamos tanto. Mire, nosotros somos lo que pensamos. Usted puede tener una alimentación muy saludable, pero si sus pensamientos no son positivos, no son motivadores, esa alimentación no le va a servir, porque esta partecita es el segundo cerebro que nosotros tenemos. Los pensamientos llevan a la emoción y la emoción lleva a un impacto en nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que dirán, pero la emoción, la mente, ¿qué relación tiene con el cuerpo? Ya vimos todo lo que afecta. Y eso a grosso modo, porque no soy médica ni psicóloga, pero sería bueno que después ustedes profundizaran. Ahora, con este trabajo hay muchísimos videos, consejos, y tenemos que buscar ayuda para desactivar esa intoxicación que nos produce esos altos niveles de cortisol. Y algunas maneras rápidamente es identificar el origen de esa emoción. Sentirlas no es malo. Lo malo es que se prolonguen, se vuelvan un sentimiento, se alarguen y se vuelvan lentas. Identificar cómo las estamos expresando. Si la manera adecuada y correcta, que ya sucedió con mi esposo, llegué al apartamento y yo llegué así. Cuando me estreso, yo el cuerpo lo siento así, rígido. Y ya le decía acelerar. Y él como que me analizaba y me hablaba algo y yo le contestaba. Y al último me dijo, ¿qué tiene? Y yo, la típica, adivinen, nada. ¿Qué tiene? Nada. Es cuando yo le dije, es que estoy estresada. Dijo, ¿y tiene que expresarlo así? Y yo como que en mi mente hubiera querido contestar un montón de cosas, pero sabía que el estrés ya sé cómo es y cuál es mi reacción. Entonces yo decía a la hermana Leita, respire. Identificar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Son constantemente negativos, pesimistas? ¿O todo lo contrario? Son pensamientos positivos. Recuerden que las emociones son parte de nuestra vida, nos hacen quienes somos y podemos experimentarlas continuando con una vida plena, que es la expectativa que Dios tiene para nosotros. En la medida que expresamos, en la medida que aprendemos a regular las emociones, no a reprimirlas, ¿no? A regularlas, podemos también ayudarnos nosotros y ayudar a quién? A otros. No sé si tenemos... ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Se van a relajar, van a soltar lo que tienen en las manos. Se van a sentarlo como ustedes consideren, de la manera más cómoda, que se puedan concentrar. ¿Listo? Puedes subirlo, ¿listo? Y con este ejercicio vamos a terminar. Van a cerrar sus ojos.
volteen de lado a lado. Qué hermoso, qué paz nos trae, qué tranquilidad. A lo lejos se ve una sombra. Y esa sombra empieza a moverse. Y parece que viene hacia nosotros. Pero, ¿qué es? Y se va acercando. ¡Ay, ya es una persona! Pero esa persona trae un costal cargado en su hombro. Viene hacia nosotros, viene hacia usted, se acercó a usted y se sentó al lado en silencio. Esa persona es Jesús, nuestro amado Jesús, quien nos da paz, tranquilidad, quien nos da esperanza. Y nos pide que depositemos en ese costal la emoción que estemos experimentando en estos momentos, que deshace un enojo que usted siente, una tristeza, una decepción, algún problema. Tome esa emoción, ese problema, esa prueba y échele en ese costal y en ese saco. Jesús sonríe y te dice: no estás sola, no estás sola, yo estoy contigo y te doy paz. ¿Puede usted ahora decirle lo que quiera a Jesús? Dígaselo. Démosle gracias a Jesús. Ya se va, necesita irse, llevar lejos de nosotros ese mal sentimiento o emoción o problema y dificultad. Se levanta de la banca y lentamente empieza a alejarse. Y nuevamente miremos ese lugar y respiremos profundo por la paz, tal vez lo livianos que nos sentimos. Y mis hermanas, es hora de regresar. Podemos ir abriendo nuestros ojos. Mis hermanas, espero que aprendamos el impacto que tiene el no adecuado